Salento. Un municipio degradado. El municipio de Salento, reconocido como el núcleo del paisaje cultural cafetero colombiano, PCCC, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2011, fue estructurado históricamente bajo un modelo de ocupación fundamentado en la economía campesina, el minifundio y la caficultura de ladera. No obstante, durante la última década, y con una aceleración crítica entre 2019 y 2025, la vocación originaria de Salento ha experimentado un cambio sin precedentes que obedece a una reconfiguración territorial impulsada por la convergencia de dos vectores exógenos de alto impacto: la consolidación de un turismo de masas desregulado y la irrupción del monocultivo agroindustrial de exportación. La paradoja del actual modelo de desarrollo radica en que los mismos atributos que propiciaron su declaratoria como patrimonio mundial, tales como café de montaña, el cultivo en laderas pronunciadas, la rica arquitectura de la colonización antioqueña y la presencia de ecosistemas únicos como el Valle de Cocora, se han convertido en los principales catalizadores de su propia degradación. La renovación urbana ha permeado de manera decisiva el ámbito rural. Esta turistificación del espacio rural genera tres tipologías de desplazamiento observables en Salento. Desplazamiento residencial: la expulsión física de los campesinos y residentes tradicionales debido al encarecimiento de los arriendos, el incremento de las cargas impositivas, impuesto predial, y la tentación económica de vender sus predios a precios especulativos. Desplazamiento comercial y productivo: el reemplazo de los usos del suelo agrícola, cultivos de pancoger, cafetales tradicionales, por usos comerciales vinculados al turismo, tales como residencias campestres, hostales y parques temáticos. Desplazamiento simbólico: la pérdida de identidad y sentido de pertenencia de la población residente que, aunque no haya migrado, experimenta la alienación de sus espacios cotidianos. La estructura agraria del municipio de Salento ha sufrido modificaciones profundas. El sistema de policultivo que cimentó la identidad del paisaje cultural cafetero, café, el plátano y el banano bajo parámetros de sombrío y pequeña propiedad, se encuentra inmerso en una fase de contracción aguda. Estos cultivos están cediendo terreno ante presiones externas. El cultivo del café ha perdido el 25,01% de su área sembrada física en apenas 6 años, cayendo de 592 hectáreas a menos de 444. Esta reducción territorial es el síntoma más claro de la mutación del uso del suelo. Las fincas cafeteras tradicionales, por su privilegiada ubicación geográfica en laderas con alto valor estético y paisajístico, se han convertido en los activos prediales más codiciados por inversionistas. Resulta económicamente inviable para un campesino mantener una hectárea de café cuando el mercado inmobiliario le ofrece sumas exorbitantes para transformar esa misma hectárea en un condominio. Cabe destacar una anomalía técnica en el comportamiento del café: aunque el área sembrada cayó un 25%, la producción en toneladas solo disminuyó un 14,37%. El rendimiento por hectárea pasó de 1,3 t/diagonal en 2019 a 1,6 t/diagonal en 2025. Esto sugiere que, ante la reducción de la frontera agrícola, los caficultores remanentes se han visto forzados a intensificar sus prácticas agronómicas, aplicando mayores paquetes tecnológicos en parcelas más pequeñas para mantener la rentabilidad, o bien, que las áreas abandonadas eran las menos productivas, quedando en pie únicamente los cafetales altamente tecnificados. El plátano y el banano, cultivos consustanciales a la seguridad alimentaria y protectores del suelo contra la erosión, muestran caídas igualmente dramáticas del 27,46% y 60,05% en áreas sembradas. El colapso del banano, reduciendo su producción de 1.861 toneladas a apenas 780 toneladas, desestructura la economía local, limitando la oferta de frutas básicas en los mercados del municipio y forzando la importación de alimentos desde otros departamentos. La caída paralela de la tríada agronómica demuestra que el abandono de la tierra no obedece a una crisis fitosanitaria de una especie específica, sino al desplazamiento sistémico de la actividad agrícola a favor del uso turístico e inmobiliario. En una latitud agronómica completamente diferente a la economía de subsistencia, el monocultivo agroindustrial de aguacate, variedad AS, se erige hoy como el dominador absoluto del suelo productivo en el municipio de Salento. Los registros oficiales evidencian una dinámica radicalmente distinta a la del café. El aguacate inició el periodo analizado con una gigantesca base de 1.048 hectáreas sembradas, experimentando un pico máximo de expansión en 2023 con 1.190 hectáreas, para luego estabilizarse en 1.136 hectáreas hacia 2025. Sin embargo,
El impacto socioeconómico y ambiental no se comprende observando únicamente el área sembrada, sino evaluando la curva de producción. Entre 2019 y 2025, la producción de aguacate en Salento se disparó en más de un 128%, pasando de 5.943 toneladas a un volumen colosal de 13.594 toneladas anuales. Este salto exponencial en la producción, acompañado de una elevación de los rendimientos de 7T/diagonal a 12T/diagonal, responde a la entrada en etapa de madurez fisiológica plena de los miles de árboles plantados a mediados de la década de 2010. El aguacate AS en Salento no es un cultivo campesino, opera bajo una lógica extractivista y corporativa financiada por fondos de inversión nacionales y extranjeros, AS Avocado Board. Cultivos transitorios, frutales emergentes y el colapso de la soberanía alimentaria. Los datos de 2019 a 2025 documentan una erradicación virtual de la capacidad de autoabastecimiento del municipio. Frijol, históricamente sembrado en ciclos bimodales, A y B, el área cultivada se desplomó de 38.5 hectáreas conjuntas en 2019, 40 toneladas producidas en el semestre A y 36 en el B, a un remanente marginal de 7 hectáreas en 2025, aportando apenas 7.7 toneladas en todo el año. Arracacha, que apenas registraba 8.96 hectáreas sembradas en 2021, cayó drásticamente a 1,9 hectáreas cosechadas en 2024 produciendo irrisorias 15.2 toneladas para todo el municipio. Maíz y papa, en 2019 y 2020, las siembras de maíz no superaron la hectárea por semestre, y la papa registró un área máxima de 12 y 54 hectáreas en 2020. Estos cultivos han desaparecido estadísticamente de las proyecciones recientes. Tomate, presenta una volatilidad altísima. Mientras en 2023 se sembraron 3 hectáreas con un rendimiento atípicamente alto de 70T/diagonal, en 2024 el área saltó a 10.5 hectáreas produciendo 525 toneladas. Para 2025, se proyectó una siembra concentrada en el primer semestre de 9 hectáreas, 740 toneladas, desapareciendo en el segundo semestre. Esta inestabilidad revela que el tomate se siembra bajo lógicas de oportunismo comercial cortoplacista, más no como un soporte de la seguridad alimentaria. Frente a la desaparición de los transitorios, se observa una ligera adaptación de ciertos pequeños y medianos productores hacia frutales de clima frío moderado, como la mora, que creció vigorosamente de 3.5 hectáreas a 22 hectáreas en el periodo, o el lulo, que quintuplicó su pequeña área inicial. Pese a ello, estos cultivos de valor agregado no compensan el volumen calórico y nutricional perdido por la caída del plátano, el frijol y el maíz. Consecuentemente, el municipio enfrenta un escenario de inseguridad alimentaria y pérdida de soberanía. Salento, junto con municipios vecinos como Finlandia, se ha posicionado en el escenario internacional como un destino imperdible de la ruta cafetera. El volumen de visitantes que ingresa a la jurisdicción desafía cualquier parámetro de planificación urbana y rural. Según datos recopilados por el Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia, únicamente en una ventana de 8 días correspondientes a la temporada de fin de año y Puente de Reyes, diciembre de 2023 a enero de 2024, 429.000 personas visitaron el clúster de municipios de Salento, Finlandia, Pijao, Córdoba y Buenavista. Esta cifra flotante superó incluso a la población total permanente de Armenia, aproximadamente 310.000 habitantes. En ese mismo lapso de 8 días, ingresaron 110.000 vehículos a la zona, generando una parálisis logística. El flujo extranjero también se ha multiplicado. Migración Colombia reportó que en 2025, 34.000 extranjeros seleccionaron al Quindío como su destino principal, crecimiento de 3 veces frente a 2021, siendo Salento el principal ancla de esta demanda. Se estimaron ingresos por más de 98.000 millones de pesos para la economía formal en ese breve periodo. Sin embargo, la distribución de esta renta es altamente inequitativa. La evidencia sugiere que los beneficios económicos se concentran en manos de inversionistas foráneos y corporaciones hoteleras, más que en la población campesina originaria, contraviniendo las metas originales de los esquemas de ordenamiento que preveían un turismo gestionado localmente. El auge turístico ha provocado una revalorización especulativa de los bienes inmuebles rurales. La alta demanda de predios para la instalación de infraestructura de alojamientos, hoteles boutique, ha elevado el costo de la tierra a niveles inaccesibles para el uso agropecuario. Al presentarse esta asimetría de valores de mercado, ocurre un fenómeno denominado fraccionamiento antieconómico de la tierra. Los campesinos,
presionados por el encarecimiento del costo de vida local y ante ofertas monetarias sin precedentes, proceden a vender total o parcialmente sus fincas. Aquellos que optan por subdividir sus parcelas terminan reduciendo sus predios a extensiones inferiores a la unidad agrícola familiar, UAF. En estas áreas fragmentadas, la economía de escala desaparece, resulta imposible mantener niveles rentables de producción de café o alimentos, obligando finalmente al abandono definitivo de la vocación agropecuaria y cediendo el lote restante al mercado inmobiliario. Este proceso tiene un impacto devastador en el mercado laboral rural. La fuerza de trabajo campesina abandona el azadón y la recolección de café para insertarse en el sector de servicios turísticos, transporte en Jeeps Willys, guías informales, hostelería, un sector que, si bien ofrece liquidez inmediata, a menudo se caracteriza por la informalidad, la estacionalidad y la falta de protección social. La superposición simultánea de un turismo de masas descontrolado y un monocultivo agroindustrial extractivo sobre los frágiles ecosistemas andinos de Salento ha llevado a los recursos naturales al borde del colapso funcional. El Valle de Cocora, puerta de entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados y cuna del Árbol Nacional de Colombia, la palma de cera del Quindío, protegida mediante la Ley 61 de 1985, es el escenario más crítico de degradación. El territorio soporta una afluencia ininterrumpida de miles de visitantes sin que se implementen pausas ecológicas o días de cierre para permitir la recuperación de los ciclos biológicos. Las consecuencias ecológicas documentadas son profundas. Erosión y compactación, el tránsito excesivo de personas, sumado al impacto del turismo ecuestre, cabalgatas, genera una severa compactación de los suelos en las laderas, impidiendo la infiltración de agua y acelerando la erosión superficial. Contaminación hídrica. Las quebradas Cárdenas, San José y el Carmen, que cruzan el valle, sufren de vertimientos incontrolados provenientes de la vasta red de restaurantes y alojamientos. Diversos estudios han alertado sobre la alarmante presencia de residuos farmacéuticos, microplásticos e incluso trazas de estupefacientes, cocaína, en los cuerpos de agua. Parálisis en la sucesión ecológica, Cocora se ha transformado en un parque temático. La regeneración de la palma de cera se encuentra paralizada debido a la alteración del bosque y la histórica potrerización para ganadería. Aunque sobreviven los majestuosos individuos adultos que deslumbran al turista, la ausencia de individuos jóvenes y plántulas asegura la eventual desaparición de la especie en este parche geográfico a mediano plazo, evidenciando el fracaso rotundo de la coexistencia entre este modelo de producción turística y la conservación. Esta devastación motivó a un tribunal de Armenia a emitir una sentencia histórica que declaró al Valle de Cocora como sujeto de derechos, en un intento judicial desesperado por obligar al Estado a implementar medidas de restauración, aunque su eficacia práctica sigue siendo limitada frente a las presiones del mercado. Crisis del recurso hídrico, el conflicto subcuenca del río Quindío. La provisión de agua dulce se ha convertido en el principal foco de preocupación. La subcuenca del río Quindío abastece aproximadamente a 300.000 habitantes, incluyendo los municipios de Salento, Armenia, Calarcá y La Tebaida. El modelo turístico exige volúmenes excepcionales de agua para satisfacer los requerimientos de la hotelería y la gastronomía, piscinas, jacuzzis, lavandería intensiva. La priorización institucional e hídrica hacia el turismo genera escenarios de desabastecimiento crónico para los habitantes locales, especialmente durante las temporadas altas y festividades, donde los grifos residenciales y agropecuarios sufren recortes mientras las operaciones comerciales mantienen su flujo ininterrumpido. Las empresas públicas del Quindío, EPQ, y la CRQ han emitido diagnósticos advirtiendo sobre la disminución dramática de los caudales de abastecimiento, una situación agravada por la alteración de los patrones de lluvia derivados del cambio climático global y la deforestación local. A la sobrecarga turística se superpone la huella destructiva de la agroindustria. El cultivo de más de 1.136 hectáreas de aguacate impone una altísima demanda hídrica. Las empresas aguacateras han derivado en la violación de las normativas de conservación. Un ejemplo paradigmático ocurrió en la vereda Navarco. La empresa fue castigada con la erradicación forzosa de los árboles de aguacate sembrados ilegalmente, la obligación de restaurar ecológicamente el área afectada y una multa económica. Sin embargo, expertos señalan que estas multas son asumidas como simples costos operativos. La geografía de montaña del municipio es incompatible con las dinámicas de transporte pesado del turismo de masas. El corredor vial Boquía-Salento, la principal arteria de conexión, sufre de una sobrecarga crítica de tráfico. Una vía que tradicionalmente sirvió para la evacuación de cosechas, tránsito agrícola local y la movilización veredal,
colapsa ante el paso de miles de vehículos particulares y flotas de turismo, degradando rápidamente la capa de rodadura y comprometiendo gravemente la seguridad vial. De más que estimula una rápida erosión de las laderas circundantes y la eliminación sistemática de la cobertura vegetal ribereña. La agudización de la crisis socioambiental, la pérdida del área agrícola y la desmesurada proliferación constructiva operan bajo el amparo de instrumentos de planificación territorial ineficaces, altamente desactualizados y desconectados de las dinámicas económicas contemporáneas del Departamento del Quindío. El documento rector del uso del suelo en la jurisdicción es el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, adoptado mediante el Acuerdo Municipal 020 del año 2001. A la fecha de este análisis, 2025/2026, dicho instrumento acumula más de 2 décadas de vigencia sin haber sido sometido a las revisiones de carácter estructural, largo plazo, exigidas por las leyes orgánicas de planeación en Colombia. El EOT de 2001 fue redactado durante una era demográfica y productiva donde Salento se recuperaba de los impactos del terremoto del eje cafetero de 1999, con una vocación eminentemente agropecuaria. Los formuladores originales no previeron la emergencia de plataformas de alojamiento en red, el ecoturismo de lujo, el modelo extractivo del aguacate AS, ni la declaración del municipio como núcleo intocable del PCCC. En consecuencia, el documento clasifica vastas extensiones bajo la categoría general de suelo rural, destinado teóricamente a agricultura, ganadería y conservación forestal, pero carece por completo de subcategorías normativas modernas que restrinjan la densificación poblacional, limiten la expansión de vivienda campestre de alta gama, o establezcan topes porcentuales para el desarrollo de infraestructuras turísticas dentro de ecosistemas estratégicos. La Ley 388 de 1997, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 3600 de 2007, dictan parámetros rigurosos para la conformación de corredores suburbanos. La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, tiene el mandato constitucional de emitir determinantes ambientales y delimitar el ancho máximo de los corredores viales suburbanos, hasta 300 metros medidos desde el borde, para prevenir que la urbanización se expanda caóticamente hacia el interior de la matriz productiva. Sin la formalización de estas restricciones mediante la inminente actualización del EOT municipal, proyecto históricamente aplazado y con proyectos pendientes de cierre presupuestal, la salvaguarda jurídica del campo salentino es precaria. Frente a la escalada de la problemática, la actual administración municipal, a través de la formulación del Plan de Desarrollo 2024 a 2027, ha delineado directrices que intentan mitigar la crisis mediante 4 ejes estructurales. Dimensión ambiental sostenible. Se establece como prioridad irrenunciable la protección y recuperación hídrica de cuencas abastecedoras clave, Cruz Gorda, Bolivia, Cristalina y Corozal, y la estructuración de un plan de acción para la propagación y defensa biológica de la palma de cera, intentando revertir su condición de mausoleo biológico. Dimensión económica y competitividad. Acepta la necesidad crítica de formular una política pública de turismo local orientada a mejorar la calidad por encima de la cantidad, fomentando además el aviturismo, práctica de bajo impacto alineada con la biodiversidad. Territorio social e incluyente. Hace un énfasis fundamental en la inclusión de los pequeños productores campesinos, impulsando asociaciones, asistencia técnica directa y compra pública de sus productos, en un intento por fortalecer la soberanía alimentaria menguante del territorio y evitar la deserción agraria. Ordenamiento e infraestructura. Establece el imperativo de iniciar formalmente la revisión estructural del vetusto EOT y de canalizar recursos hacia el mantenimiento de la malla vial terciaria, indispensable para que los pocos productores remanentes logren rentabilizar y evacuar sus cosechas, mitigando así el abandono del campo. El análisis pormenorizado del sector agropecuario del municipio de Salento entre 2019 y 2025 demuestra empíricamente que el territorio atraviesa una disrupción profunda y estructural. La disminución sistemática de los cultivos propios de la economía campesina, café, plátano, banano, y la caída en la producción de rubros de pancoger transitorios denotan el acorralamiento progresivo del sector primario tradicional. La vocación de producir alimentos y mantener una agricultura arraigada a la cultura del PCC ha sido desplazada violentamente por el altísimo costo de oportunidad que imponen los mercados inmobiliarios de vocación turística y las operaciones agroindustriales. La consolidación del monocultivo de aguacate ha fragmentado los bosques, impuesto una carga hídrica extrema y marginado a los pequeños productores debido al mercado de la tierra, como se constató en los lamentables eventos de daño ecológico en el río Navarco. De forma paralela, la explosión incontrolada de infraestructura turística, residencias campestres y hostelería dispersa,
ha cimentado un proceso de renovación urbana y rural. Las asimétricas dinámicas de extracción de rentas de la tierra fomentan la migración de las juventudes y trabajadores campesinos, la folclorización de la cultura originaria, el fraccionamiento de predios en minúsculas porciones antieconómicas y la precarización general de la matriz socioproductiva local. Ambientalmente, los datos exponen a un municipio al borde del colapso de sus capacidades de carga sistémica, déficit hídrico sectorizado, embotellamientos vehiculares paralizantes en corredores vulnerables como Boquía-Salento, contaminación progresiva de las quebradas tributarias del río Quindío y la devastación silenciosa de la regeneración ecológica en el emblemático Valle de Cocora. Todo este panorama ha sido exacerbado por la incapacidad rectora de un esquema de ordenamiento territorial, EOT de 2001, obsoleto y adaptado a los retos de la globalización turística del siglo XXI. Para salvaguardar la viabilidad del territorio de cara a las próximas décadas y evitar la aniquilación de la memoria campesina y biológica, es indispensable ejecutar intervenciones contundentes. En primer lugar, es ineludible la adopción de una revisión de largo plazo del EOT que prohíba tajantemente el fraccionamiento predial rural para usos residenciales turísticos en las franjas cafeteras de alta altitud y en áreas de protección ambiental, sujetando cualquier cambio de uso a la normativa agraria de la UAF. En segundo lugar, la administración municipal y departamental deben direccionar las políticas públicas hacia un modelo de turismo regenerativo. A diferencia del turismo de masas tradicional centrado en extraer valor económico y estético del paisaje, el turismo regenerativo exige que el visitante y la infraestructura mejoren activamente la salud del ecosistema visitado. Debe sustentarse en estudios científicos inamovibles de capacidad de carga y cuotas de visita, implementando cierres y pausas ecológicas obligatorias en santuarios como el Valle de Cocora. Finalmente, la economía campesina restante debe ser protegida integralmente a través de esquemas de mercados de cercanía, soberanía alimentaria comunitaria y agroturismo auténtico, en el cual las familias rurales no pierdan la titularidad de sus tierras ni el control sobre su milenaria relación con el paisaje. Solo mediante una gobernanza firme e impostergable que subordine las presiones especulativas del mercado global a los límites ecosistémicos y a la dignidad social, será posible restaurar la resiliencia en el corazón de Salento. Si te gusta conocer sobre nuestra economía, suscríbete en mi canal. Aprenderemos juntos. Da un me gusta y un comentario. Gracias.